Mónica de la Nuez, soy licenciada en psicopedagogía, actualmente trabajo dentro del ámbito de la clínica, con un amplio, con amplios diagnósticos, TEA, TDAH y bueno, trastornos en el aprendizaje, que es lo que va a tratar la charla del día de hoy, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla. A ver si ustedes pueden decirme si se ve. Todavía no comparto. A ver, ahí. Bueno, no sé qué pasa. A ver. No se ve, ¿no? No. Vamos a intentar de nuevo. Guárdenme un minutito, por favor. Ahí me lo compartió Ani. Bueno, yo no te quiero, no quería estar ahí con que estés ahí pobre con eso, pero bueno, a ver, por eso quería, nada, poder descargarlo yo. A ver ahora, guárdenme un segundito, voy a volver a intentar. Ahí estamos. ¿Ahora se ve? ¿Me pueden hablar porque no los veo? Y ahora se ve. Buenísimo, bueno. Bueno, vamos ahí entonces a lo que nos compete el día de hoy, que son estrategias de intervención áulica ante problemas de aprendizaje. Pero primero, antes de hablar de lo que es los trastornos dentro del aprendizaje, vamos a hacer como unas preguntas disparadoras para poder decir y descifrar por qué hay un trastorno en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a preguntar es ¿qué significa aprender? Bueno, la palabra aprender es como muy amplia, ¿no? Tiene que ver primero con la adquisición de conocimientos, esos conocimientos que no tenemos y que son aprendidos, que son incorporados, ¿sí? Y se conectan en nuestro sistema, en nuestro cerebro, ¿sí? Nuevos aprendizajes, nuevas vivencias, ¿sí? Y lo que es importante en esto que tiene que ver con aprender es la memoria, ¿sí? Procesos de memoria, atención y percepción. Los chicos aprenden a través de recordar aquello, ¿sí? Que me explicaron o que vi, ¿sí? De prestar atención, si yo estoy atento ante algo que me enseñan o que estoy viendo al nuevo, innovador, voy a retenerlo, ¿sí? Y a través de la percepción, a través del tacto, de la vista. Por eso también vamos a ver cómo influye el aprendizaje en todo nuestro cuerpo, ¿no? No solamente en lo que es atención y memoria. Y el aprendizaje, según Jean Piaget, consta de 4 etapas. El sensoriomiotor, el preoperacional, las operaciones concretas, operaciones formales, ¿sí? Lo que propone Piaget es que el sujeto extrae esa información, ¿sí? Y la puede poner a su, digamos, servicio, ¿sí? En esto poder tomar esa información y poder ponerla a su servicio es donde se genera el aprendizaje. Bien. Y hay varios estilos de aprendizaje, como les decía antes, ¿sí? Los perfiles de aprendizaje también tenemos que tener en cuenta al niño, ¿no? Porque también cómo aprende va a ser la manera en que nosotros vamos a poder ayudarlos y asistirlos. Tenemos el aprendizaje auditivo, ¿sí? Que como dice la palabra, tiene que ver con lo oral, ¿sí? Y tiene que ver con memorizar a través del lenguaje. Verbalizaciones, ¿sí? Actividades organizadas y pasos en la resolución del problema. Todo lo que nosotros digamos de manera oral es el aprendizaje auditivo. Y se aprende de mejor manera cuando se le brinda consignas o preguntas orales. Esas preguntas disparadoras que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar acerca de lo que estamos escuchando. Después tenemos el aprendizaje visual, que tiene que ver con aquellas visualizaciones y detalles visuales que nos ayudan a nosotros a poder retener esa información, ¿sí? Pues las anotaciones que a veces hacemos, o las ayudas visuales, no sé, de algún signo de pregunta, de algún
resaltador, ¿sí? Todas esas ayudas que nos ayudan a nosotros a obtener esa información y que esa información pueda ser retenida, nos ayuda en el aprendizaje. Después tenemos el aprendizaje kinestésico, que es a través de la acción, ¿sí? Que es la participación activa de los niños. Los niños, cuando son chicos, recorren el mundo de manera táctil, ¿no? Empiezan a tocar, empiezan a experimentar, muchas veces nosotros decimos, no, eso no, cuidado, porque ellos aprenden a través del tacto, ¿sí? A través de este aprendizaje kinestésico. Y el aprendizaje global es el que utiliza todos estos aprendizajes que antes vimos, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos en los chicos cuando están frente, ¿no? A algo nuevo, que puedan tener un aprendizaje auditivo, visual y kinestésico, ¿sí? Pero bueno, no todos obtienen este aprendizaje global, sino que uno siempre va a tener como mayor tendencia a generar un aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. Bien. Los procesos cognitivos, que son las operaciones mentales que nosotros necesitamos para aprender, son estos: atención, sensación, memoria y percepción, ¿sí? Eso es lo que el cerebro necesita para que esa información que es nueva ante mí pueda ser almacenada y poder comprenderla y entenderla, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando un chico aprende algo nuevo, pueda estar atento, ¿sí? Pueda estar concentrado y pueda estar bien físicamente, ¿no? No es lo mismo un chico que no sé, que está aprendiendo algo, que tiene frío, que tiene hambre, que le duele la cabeza, que se siente mal, a un chico que está bien orgánicamente, ¿sí? Y el cerebro trabaja constantemente para esta obtención de información, para poder almacenarla y poder ser utilizada en el momento necesario. Por eso estos procesos son, los procesos cognitivos, estos son los básicos. Después están los superiores, ¿sí? Que son cuando van creciendo los chicos, se ponen en juego el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, ¿sí? Pero los procesos primarios y necesarios para todo aprendizaje y retención de información y procesamiento de información son esto: atención, sensación, memoria y percepción. Después, cuando el chico va creciendo, va incorporando estos nuevos procesos cognitivos que son pensamiento, lenguaje y la inteligencia. ¿Todo bien hasta ahora? No quiero abrumarlos con esto. Y ahora bien, pasamos a qué sucede cuando las dificultades en el aprendizaje aparecen, ¿no? Esta pregunta disparadora. Entendimos que el aprendizaje, todos estos procesos cognitivos tenemos que tener en cuenta para que pueda haber un correcto aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando hay una dificultad? Bueno, las dificultades específicas del aprendizaje, sí, que son lo que están dentro del DSM-5, las siglas son DEA, son discalculia, disgrafía y dislexia, ¿sí? Acá hay un breve resumen de qué es discalculia, que dice que es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque es algo que el chico ya nace con esto, ¿sí? Entonces, por eso es neurobiológico, que afecta la capacidad para lograr el cálculo mental eficiente, automatizar los procesamientos y combinación numérica. Tiene que ver específicamente con el número. Disgrafía, también. La disgrafía es una dificultad en el control del trazado que da por resultado, una tipografía poco clara o no tan legible, ¿sí? Tiene que ver con lo motor. Dislexia, dificultad en la precisión, fluidez en el reconocimiento de palabras y por falta de habilidades en el deletreo y manipulación de fonema, lo que indica su especificidad, ¿sí? También esto tiene que ver con la lectura. Entonces tenemos discalculia, disgrafía y dislexia. Estas son las dificultades específicas del aprendizaje. Entonces vamos primero por discalculia, ¿sí? Teniendo en cuenta que es dentro de lo que es trastorno del aprendizaje, las habilidades matemáticas. ¿Sí? Los primeros años de vida, los niños tienen acceso a todo lo que tiene que ver con matemática. Son capaces de contar, de hacer relación, de hacer asociación número-cantidad, ¿sí? Desde chiquitos. Uno le dice, ¿me das una pelota? Pone 2 vasos, ¿sí? Desde chiquitos los chicos tienen acceso a esto.
Los pasos para la adquisición de la matemática, ¿sí? Del proceso específico de matemática, tiene que ver con la capacidad primero de contar y la cardinalidad, ¿sí? De que yo entiendo de que aún el número 1 significa un objeto, el número 2 significa 2 objetos, ¿sí? Después se pasa a la operación, ¿sí? Que son las sumas, las restas, ¿sí? Simples. Acá dice, conocimientos formales e informales, destreza del conteo, lectura de números, juicios de magnitud de números de un solo dígito, la adición mental de números de un solo dígito, la recta numérica mental, la memoria de trabajo, la velocidad para nombrar automatizada, ¿sí? Para saber que yo muestro el 1 y que ese es el 1, automáticamente digo 1, y la discriminación de los dedos, ¿sí? Esto del conteo. Vieron que los chicos cuando son chiquitos cuentan con los dedos. Uno cuando es grande también a veces, ¿no? Y esto es necesario para el procesamiento, ¿sí? Estos son los predictores necesarios que uno tiene que tener para la adquisición de la matemática. Por eso se puede observar en niños chiquitos, a los 3, 4, 5 años, ¿sí? En donde esto, capacidad de contar, la cardinalidad, esto de los dedos, de los números, se puede visualizar. Después se pasa ya a números y operaciones de base de 10, ¿sí? Ya cuando empiezan el primer grado, que empiezan con las cuentas en la decena, unidad, ¿sí? Después más alto, digamos, centena, decena, unidad, las mediciones de datos y la geometría, ¿sí? O sea, estos ya son razonamientos con muchas más variables, ¿sí? No tienen que ver con estos primeros pasos que tenemos con la cardinalidad de un número, ¿sí? De reconocimiento, sino que ya son mucho más complejas. Y tiene que ver con la precisión, que precisan más tiempo para poder procesar esta información. Cognitivamente está afectada la memoria de trabajo, ¿sí? En donde necesitamos tener este reconocimiento y esta adquisición, ¿sí? Del número a corto y a largo plazo, y en algunos casos la memoria visoespacial, ¿sí? Por lo matemático todo lo concreto, por eso a veces no dan cuenta que tal vez un objeto es uno. Y después también necesitan mayor tiempo para evocar una información exacta o demoran más. No automatizan las combinaciones numéricas, ¿sí? Esto de no pueden retener una ecuación, una cuenta, no dan cuenta tampoco del espacio. A veces observamos que en una cuenta no pueden poner las unidades por un lado y las decenas del otro, mezclan. Dificultades para evocar procesamientos y recordar los procedimientos, ¿sí? Lo que decíamos antes. Entonces, esto tiene que ver con lo que es la discalculia, los predictores que nosotros podemos tener en cuenta, ¿sí? Cuando observamos a un niño en los primeros años de vida, para poder estar como más alertas. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, después cualquier cosa igual conversamos. Ahora vamos con disgrafía, que tiene que ver con la escritura. La disgrafía es un proceso que va de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Que tiene sus propias reglas, implica una enseñanza temprana y sistemática mediada por un adulto, ¿sí? Un adulto tiene que mostrarle un papel, darle una hoja, ¿sí? Se empieza con la escritura del nombre, siempre, con mamá, con papá, ¿sí? Pero siempre está mediada por un adulto. Es importante tener presente que los niños pasan por diferentes etapas en un proceso de escritura y lectura. Estas etapas se van dando de modo gradual a lo largo del desarrollo evolutivo, ¿sí? Y estas son las etapas de la escritura. La precaligráfica, que tiene que ver con los primeros años de vida, entre los 5 o 6 años, que tienen trazos y curvas angulosas, ¿sí? Mal cerradas, letras muy grandes, ¿sí? Uniones no muy específicas, ¿sí? Y a los 6 y a los 7 años se observan errores gráficos con deformaciones de letras, ¿sí? O sea, son letras inentendibles, legibles, y no están unidas. Pueden ser que que no estén unidas la O, que pueda ser una U, o que tengan tipo temblor en la escritura de la letra. Después va la caligráfica, que va entre los 8 y los 9 años, que los trazos se asemejan al modelo aprendido, ¿sí? Ya los trazos son suaves, la letra es más chica, y hay uniones entre las letras, ¿sí? El niño respeta los márgenes,
el niño respeta las uniones de las letras, ¿sí? Separa letra por letra, palabra por palabra, perdón. Y para los 10 o 11 años se observa mayor número de irregularidades en la dimensión de la letra, ¿sí? Pueden hacer letras más grandes, letras a veces inentendibles, pero bueno, tiene que ver también con el proceso de este cambio, ¿sí? A veces los chicos cuando empiezan a escribir en cursiva tienen mucho más desafío motor, ¿sí? En donde tienen que poner como mayor fuerza y atención y dedicación a esa letra, a la unión también de las letras. Y poscoreográfica, que tiene que ver con después de los 12 años, ¿sí? Los adolescentes escriben normalmente sin esfuerzo, la escritura se utiliza para actividades extraacadémicas y se le imprimen características personales, ¿sí? Ya tienen como la letra como característica. Las chicas capaz hacen una letra más redondita, como más marcadita, y los chicos, o no, no quiero estigmatizar, pero los chicos capaz que la hacen como más desprolija ante los ojos, ¿no? Después cuando vamos a la universidad o a la facultad o a un terciario ya escribimos como un médico rápido para escribir todo lo que el profesor dice. Bueno, y pasamos a dislexia ahora, que tiene que ver con la lectura, ¿sí? Es de origen también neurobiológico, hereditario, ¿sí? Y permanece como una condición durante toda la vida de la persona. Propone que existen afecciones secundarias como problemas de comprensión lectora, memoria verbal y desarrollo del vocabulario. Esto está muy relacionado con el vocabulario, ¿sí? Lo que es la dislexia. Las etapas de la lectura, ¿sí? Que son las esperables. Primero es la fonológica, que es esta estrategia silábica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien detalladamente. Ortográfica, que es una estrategia visual y global, y fluida, ya cuando uno lee de manera entonada, tiene esta prosodia, ¿no? Puede hacer pausas, cuando hay un signo de exclamación pueden hacer un signo de exclamación, cuando hay una pregunta también. La dislexia se caracteriza por dificultades con el reconocimiento preciso y fluidez de la palabra, y por errores ortográficos y descodificación. Podríamos decir que la dislexia es un déficit fonológico en el proceso lector, o sea que se da en la primera etapa de la lectura, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la manera más comprensible para acceder a la lectura y escritura? Si entendemos que la alfabetización, que tiene que ver con la lectoescritura, se da de manera conjunta, ¿sí? Se da de manera en el mismo momento, ¿sí? Se enseña la lectura y la escritura. Entendemos que la lectoescritura es la capacidad de leer y escribir textos, ¿sí? Oraciones, frases. Podemos plasmar el lenguaje, transmitirlo y hacerlo permanente, ¿sí? O sea, como que el papel es la garantía, ¿no? Como que si está escrito es eso. La adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil. Es un proceso que se enseña, ¿no? Estos procesos, tanto de lectura como de escritura, se enseña. Los chicos no nacen sabiendo leer y escribir, ¿sí? Como tal vez en lo que es matemática, los chicos ya están insertos en los números, pero también se aprende. Los chicos están insertos en una sociedad donde hay un lenguaje, hay un habla, ¿sí? Y van aprendiendo todo lo que conlleva eso, ¿sí? La adquisición de la lectura, por eso es una actividad artificial y difícil, en contraste con el lenguaje, ¿sí? Que es espontáneo. El mejor camino para enseñar a leer debe ser sistemático, cuidadoso y planificado, ¿sí? O sea, tiene que haber pasos para el aprendizaje. Y para ello es importante tener presente que los niños pasan por diferentes etapas en un proceso de lectura y escritura, ¿sí? Esto está sacado del libro de Steiner de Hahn, que habla del cerebro lector. Está muy bueno y se los recomiendo. Dice, leer no exige establecer correspondencia entre fonema y grafema. La lectura es algo que los humanos hemos inventado, a diferencia de los números que lo hemos recibido, como decía antes, es decir, existían y solo hemos inventado cómo representarlos gráficamente. Pero para aprender a leer se necesita descifrar palabras escritas, y que es muy difícil. O sea, nosotros porque no nos acordamos, o sí, pero cuando uno aprende a leer, pero es un proceso, si uno tiene contacto con un nene chiquito que está en este proceso,
es un proceso que requiere mucho cognitivamente, mucho desafío cognitivo, ¿sí? Perdón, porque no me perdí, a descifrar palabras escritas que tiene que ver con las ciertas regiones particulares del cerebro que deben ser trabajadas. El principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en el hemisferio izquierdo. Es una región muy específica de la corteza visual que se denomina caja de letras del cerebro. Esto es bien de Steiner, ¿no? De la caja de letras del cerebro, que se encuentra en el lóbulo occipital. Por eso este proceso es sumamente complejo. Si el chico hay algo en su cerebro, en este hemisferio, en este lóbulo, es muy difícil que pueda aprender, ¿sí? Dicha caja se despliega a partir del desarrollo de la conciencia fonológica. Ahora que lo vamos a ver específicamente, la conciencia fonológica es la manera correcta para un aprendizaje en la lectoescritura. Bien, no quiero ir muy rápido, cualquier cosa muy rápido. Bien, acá estamos en la conciencia fonológica que les decía antes. ¿Cómo tiene que ser la enseñanza? ¿Sí? La conciencia fonológica habla que el sonido de una letra es lo que determina esa letra. Y la unión de sonidos es lo que determina esa sílaba, y la unión de la sílaba es lo que determina la palabra. Ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? La conciencia fonológica implica tomar de conciencia de que la lengua hablada está compuesta por sonidos, que son los fonemas, y la cual tempranamente permite que los niños empiecen a identificar cuáles fonemas se asocian a cuáles grafemas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero partimos de la imagen, ¿sí? Mostramos una imagen, en este caso la manzana. Después mostramos el sonido de la letra inicial, que es la Entonces hacemos el sonido y generamos como este recuerdo oral, ¿sí? En el aprendizaje, entonces hacemos y bien la boca bien, ¿no? Que los labios se unan, ¿sí? Hacemos ¿sí? Y preguntamos, ¿con cuál empieza? ¿Sí? Y ofrecemos el sonido de manera exagerada, ¿sí? Bien, para poder trabajar la comprensión y lo auditivo. Después, progresivamente, se articula consonante y vocal. La con la A, ma, ¿sí? Que eso es lectura silábica, que es la inicial, ¿sí? Ma, pa, la, pe, me. Entonces, lo que primero se hace es la letra, ¿sí? Como vimos anterior, la sílaba, y vamos después a la palabra, después a las oraciones y después al texto, ¿sí? Entonces, esta es la manera progresiva que uno tiene para la enseñanza de la lectura. Lo que también Stanislao dice, que hay que empezar, y Morfón también, que es uno que escribió el libro Hablando nos entendemos, que tiene que ver con siempre se empieza con la P, la L, la M, la U, ¿sí? Que son letras que son fáciles a lo auditivo, ¿sí? Si yo digo es diferente a P, es diferente a L, es diferente a N. Entonces, siempre se trabaja primero con consonantes que son diferentes en la articulación, para que no haya confusión, ¿sí? No puedo empezar con la S y la C, que suenan muy iguales con algunas vocales. Y también es importante diferenciarlo con colores, ¿sí? Ay, me fui. Ahí está. Los procesos cognitivos de la escritura, ¿sí? Vamos ahora con la escritura. Antes estuvimos con la lectura, ahora con la escritura. Entendiendo que el proceso de lectura y escritura se da de manera conjunta. Primero no sé si me salteé algo o no, ¿no? Bien. La planificación del mensaje, ¿sí? Primero el escritor tiene que saber qué va a escribir, tiene que decir qué voy a escribir. Y para eso, selecciona en su memoria, ¿sí? Ve el ambiente, cuando uno quiere escribir una carta, ¿sí?
se torna todo en la memoria, lo que voy a escribir, me voy a acordar. Hoy en día un mensaje, ¿no? Un WhatsApp, un mensaje de texto, un mail. Y entender qué es lo que voy a escribir, ¿sí? ¿Qué información voy a transmitir? Después está con la construcción de las estructuras sintácticas, que es la planificación se hace a nivel conceptual. Hay que utilizar construcciones lingüísticas, entre las que destacan las estructuras sintácticas que permiten ordenar palabras en contenido, ¿no? Algún contenido más grande, ¿no? Sustantivo, verbo, adjetivo. Empiezo a formar una oración coherente, empiezo a formar un texto coherente, acorde, ¿sí? Que transmite un mensaje. También tiene que ver con la selección de palabras, ¿sí? El escritor busca en su almacén léxico, esta caja de palabras que hablaba antes Stanislao, ¿qué palabras voy a utilizar? ¿Sí? La construcción sintáctica ya construida para expresar el mensaje previamente, planificado en su cerebro. O sea, primero yo tengo la idea en mi cerebro, en mi cabeza, y después lo plasmo. Y los procesos motores que tienen que ver con la función de la escritura, ¿sí? Que pueda tener un tipo de letra clara, ¿sí? Que pueda ser entendible, y obviamente lo que quiera, ¿no? Puedo escribir en imprenta mayúscula, en cursiva, en minúscula. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No sé si hay alguna... ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos entonces. Bien, ahora vamos con el trastorno del espectro autista, ¿sí? El espectro autista no está dentro de lo que es los trastornos del aprendizaje, es otro, ¿sí? Y es una condición neurobiológica de desarrollo temprano que empieza en la niñez y persiste durante toda la vida. Afecta a la persona, ¿sí? Cómo se compara, cómo se comporta, cómo interactúa con los demás, cómo se comunica, cómo juega, piensa y aprende. Se caracteriza por una tríada de dificultades para entender la conducta de los demás y relacionarse para pensar y comportarse de manera flexible y asertiva, para comunicarse de manera verbal y no verbal. ¿Sí? Esta definición, que hay una nueva definición en el DSM-5, que es en el año 2013, dice dificultades persistentes de comunicación e interacción social en múltiples contextos. Patrones restringidos y repetitivos de conducta, pensamientos, intereses, juegos o actividades restringidos, ¿sí? Esto tiene que ver con que observamos niños que tal vez juegan solamente con una cosa, que están muy ensimismados con eso. Muchas veces, algunas veces no hay lenguaje, no hay comunicación verbal, y tienen muchos problemas de relacionarse con el otro. Bien, y los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que la abreviación es TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. En el DSM-5 se define como un patrón persistente de inatención o hiperactividad que interfieren en el funcionamiento, presenta faltas de debida atención en tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Cometen errores, pasan por alto o se pierden detalles, no trabajan con precisión. ¿Sí? Esto también podemos observar niños que les cuesta estar sentados, ¿no? Les cuesta, no hablamos de la primera infancia, porque obviamente los chicos siempre son inquietos y cuesta que estén sentados, pero ya observamos que van creciendo, 5 o 6 años, en donde no pueden estar sentados, no pueden prestar atención a una lectura de un cuento, cuesta mucho convocarlos, se pierden ante detalles mínimos, ¿no? Como que no retienen como detalles específicos, estos que son, dice, pasa una mosca volando y se pierden, ¿no? En cuanto a la hiperactividad, describen conductas vinculadas a jugar con objetos o retorcer las manos, levantarse en situaciones que se esperan que se permanezcan sentados. Este déficit en el control inhibitorio se puede manifestar en 3 niveles, ¿sí?
nivel atencional, motor y conductual, lo cual da lugar a 3 síntomas. Desatención, el primero, ¿sí? Hiperactividad, el segundo, que es el motor, y que esto que son chicos que son sumamente que no paran, ¿no? Que esto dice, no para un minuto, está a 1000 por hora, y conducta, ¿sí? Esto que son impulsivos, que muchas veces ante la impulsividad pueden golpear, pueden caerse, ¿sí? Estos a veces son muy torpes con su propio cuerpo. Y después dice que las características dice muestran dificultades para sostener la atención en tareas tanto cognitivas como recreativas. O sea, esto se observa en todos lados, no solamente en lo que es el colegio. No es que, bueno, en el colegio no se porta mal, no presta atención, no, en todo, en casa, cuando vamos a la plaza, cuando vamos a un cumpleaños, ¿sí? Parece no escuchar cuando uno le habla, no es como que esto que decía antes, bueno, vuela una mosca y se dispersa, no sigue instrucciones, no termina tareas, les cuesta organizar actividades y evitan o son pocos entusiastas para iniciar tareas que requieren esfuerzos mentales sostenidos. Imagínense a un chico que tiene estas características que pueda sostener una actividad. Es muchísimo para él. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, no va a poder sostener una actividad por mucho tiempo. Por eso, ubiquémonos en el contexto escolar, ¿no? Un chico tiene que estar sentado, no sé, 40 minutos, media hora, 45, una hora. Es un montón para los chicos que tienen estos trastornos. Porque también tiene que todos los procesamientos mentales, atención, memoria, como hablábamos al principio, para el aprendizaje, es tan difícil, ¿sí? Y tienden a perder cosas, ¿sí? O materiales necesarios para la actividad. Son estos nenes que a veces observamos descuidados, ¿no? Que observamos que, obviamente todo tiene que ver, pero bueno, no pueden cuidar sus pertenencias, o se olvidan, o pierden cosas. Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta antes de comenzar con lo que es las herramientas de intervención. Si hay alguna pregunta específica de esto. Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Algunas herramientas en la intervención, ¿sí? Tiene que ver con los apoyos visuales. Es muy importante lo que tiene que ver con los apoyos visuales y táctiles para aprender, ¿sí? Por eso es necesario que cuando hablábamos al principio de cómo aprende un niño, tener en cuenta eso, si aprende de manera visual, que puede aprender de manera visual, que puede aprender de manera auditiva, que puede aprender de manera táctil. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos estos canales, va a ser mucho más fácil para el chico poder aprender, ¿sí? Entonces acá pusimos algunos ejemplos, esas letras que son en goma eva, ¿sí? O letras que son esos que se pegan en la heladera. Entonces, que ellos puedan primero tener el reconocimiento táctil de la letra, ¿sí? Que puedan entender que esa es una letra, que esa letra empieza, una imagen, un grafema empieza con esa letra, ¿sí? También está la masa, ¿sí? También la masa ayuda un montón. A los chicos en la primera infancia siempre les gusta el tema de la masa, de modelar. Bueno, la masa ayuda muchísimo en esto. Después pasamos a, bueno, ahí podemos observar la imagen de la sopa que empieza con las. Después abajo escribimos nosotros sopa, ¿sí? Y después abajo, ¿qué hacemos? Esos dos, ¿qué significa? Son las sílabas, ¿sí? Siempre es importante empezar con 2 sílabas. Y palabras, esto también es importante, y palabras que sean familiares para los chicos, ¿no? Cuando los chicos son chiquitos, no vamos a utilizar palabras que no están dentro de su repertorio, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la edad. Entonces, es importante que empecemos con palabras cortas, conocidas por el chico,
y que sean fáciles. En este caso, sopa, ¿no? Sopa. Tiene 2 sílabas. Entonces abajo pongo cantidad de sílabas 2. Puedo ponerlo con 2 tapitas, con el número 2. Y la cantidad de letras. ¿Cuántas letras tiene? 4. ¿Sí? Y después paso a la escritura de esa palabra. Por copia, porque en este caso hay una copia que arriba dice sopa, lo copio. Pero hay una escritura. ¿Sí? Entonces, primero empezamos con la letra inicial, escribimos la palabra, hacemos el conteo de las sílabas, el conteo de las letras y la escritura de la letra. Y después, abajo, por ejemplo, tenemos el número 4 y tenemos abajo, que justo el nene puso la mano, que son cuadraditos. Entonces observamos el número 4. ¿Cuántas unidades tiene el número 4? ¿Cómo descomponemos el número 4? Porque también pensemos que para los chicos que tienen discalculia, es muy difícil poder comprender que el número 4, o sea, ese dibujo de 4, tiene cuatro cosas adentro, ¿no? Entonces, como para poder comprender esto, hacemos estos dibujos, descomponemos el número. Bueno, el 4, ¿cuánto hay adentro del 4? Y tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Después pasamos a lo que son oraciones. Y, por ejemplo, podemos ver acá una imagen de un perrito que está comiendo un pan. Entonces podemos hacer preguntas disparadoras, ¿sí? Estos son pictogramas. Los pictogramas ayudan mucho en lo que son los chicos en todo en general, pero se utilizan mucho en chicos con TEA. ¿Por qué? Porque lo visual ellos los organizan, los anticipa y pueden generar una mayor comprensión de lo que se le está pidiendo y lo que está diciendo. Y se utiliza mucho cuando son chicos que no tienen lenguaje verbal. Los pictogramas ayudan mucho en lo que tiene que ver con la comunicación aumentativa. Entonces decimos, ¿quién es? El perro, ¿no? ¿Qué hace? Come. ¿Qué come? Pan. Y después de ahí armamos la frase. Perro come pan. ¿Sí? Primero lo armamos fácil, después agregamos los artículos, los verbos, ¿sí? Pero primero hacemos esta estructura, ¿sí? Bien sistemática de la frase de la oración que queremos decir. Después al lado también hay como están los números, están como hay un hilito para que puedan enhebrar, ¿sí? Esto también lo kinestésico, que el nene pueda poner una cuenquita, 2 cuenquitas, 3 cuenquitas, 4, ¿sí? Que puedan ir haciendo eso. Bueno, y acá abajo dice que los apoyos visuales nos sirven para hacer el lazo conductor entre el contexto que nos rodea y los aprendizajes. Transforma al conocimiento en algo fácil, accesible y comprensible para ser aprendido. La puesta en acto de todos los sentidos es una sola actividad, potencia el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy poniendo todos mis recursos, visual, auditivo, táctil, todo en ese aprendizaje, aprendo muchísimo más que si solo utilizo, no sé, lo visual. El chico aprende experimentando, aprende haciendo contacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos contacto? Bueno, en esto, en darle apoyos visuales, en darle apoyos concretos, sí mismo para contar, para entender que el 10 es un todo y que de ese 10 hay unidades y decenas, perdón, ¿sí? Que están los dieces y los unos, las familias, poder comprender en lo visual también, no solamente en lo auditivo. ¿Por qué? Más que nada en esto teniendo en cuenta que es tan concreto, tan abstracto, perdón, que necesito algo concreto para poder entenderlo. Bien, y después partimos desde los apoyos visuales y de manera progresiva. Presentamos cada actividad, ¿sí? Lo importante del proceso de alfabetización es comprender que el sujeto no solo aprende a leer y escribir, sino que además reflexiona sobre dicho proceso, ¿sí? Esto, por ejemplo, que se encuentra en internet, o sea, es re fácil de buscar. Cuando uno habla de dislexia, uno de los predictores es el vocabulario y otro es los chicos aprenden a entender la rima, ¿no? Cuando están en sala de 5. Bueno, ¿qué rima con abeja? ¿Qué rima con
no sé, conejo. Y ahí ellos empiezan a asociar esto a través de la rima y es otro predictor. Cuando yo observo que hay una dificultad en esto de la rima, que no entiende, que, bueno, ahí hay un predictor, un indicador que nos puede como estar en alerta. Por eso es importante estos primeros ejercicios, estas primeras actividades en la primera infancia para poder tener alerta en esto, ¿sí? Y ahí dice, es una prenda de adivinanzas también, ¿no? Dice, es una prenda de vestir y nos ponemos en los pies cuando llueve. Esto también ayuda mucho a lo que es el proceso de la lectura y la escritura. Es terrible como los chicos empiezan a poder comprender, reflexionar, relacionar. Ayuda un montón. Después tiene que ver con la escritura a nivel palabra. Como dijimos antes, partimos de la imagen siempre, partimos de la palabra y después vamos con las sílabas, ¿sí? Después, ahí abajo, es el sonido de cada letra que forma esa palabra, ¿sí? Esto es escritura a nivel palabra. Después, imágenes para formar oraciones, ¿sí? Por ejemplo, el nene está comiendo, o más compleja, el nene está comiendo, no sé, carne y ensalada. Y segmentación de sílabas, también esto es importante, ¿no? Cuando también esto se da en la primera infancia, que jugamos con las palmas, ¿no? Bueno, a ver cómo separamos esta palabra. Pato, taza, sopa, mano. Esto ayuda un montón a los chicos a poder entender la segmentación silábica, ¿sí? Y también partimos de imagen, ¿sí? Podemos hasta ayudarlos, ¿no? Bueno, a ver, ¿con qué empieza? Pato. Ustedes observen que las opciones que tiene donde dice pa son diferentes. Está se, está so. Entonces, es fácil que el chico recuerde, que el chico asocie pa. ¿Por qué? Porque es un sonido más fuerte y porque tiene la vocal A. Por lo general los chicos siempre lo primero que aprenden son las vocales, por eso después se agregan consonantes. ¿Sí? Y al otro lado también son diferentes, están me, fi y to. Entonces, ahí digo, pa, to, pa, to, y ahí puede él hacer esta segmentación. Después también es importante que ellos vayan reconociendo cuántas palabras tiene esa oración, ¿sí? Porque va a entender que la unión de varias palabras forman una oración, ¿sí? Las conclusiones finales creo que es como importante entender que no hay no hay una única manera de aprender. ¿Sí? Como vimos al principio, el aprendizaje se da de múltiples maneras. Y los chicos son muy diferentes a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos y a lo que eran los chicos tal vez de otra generación, hace, no sé, 5 años, 6 años. Van cambiando. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Utilizamos todos los sentidos para aprender. Todos los sentidos. El tacto, el gusto, lo visual, lo auditivo, lo perceptivo. Todos los niños y niñas necesitan aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea significado, o sea, que los chicos entiendan por qué están aprendiendo, ¿no? O sea, que entiendan por qué le estoy enseñando una palabra y por qué le estoy explicando que esa palabra tiene varias letras y que esas uniones de letras son sílabas y que esas uniones de sílabas son una palabra. Que pueda tener significación. Por eso también es importante que se empiece siempre por palabras conocidas, ¿sí? Los chicos también aprenden mucho por lectura global. ¿Vieron cuando está Coca-Cola, por ejemplo? Ellos ya asocian la palabra Coca-Cola con la botella, o el McDonald's, asocian el dibujito con la hamburguesa. Entonces, estas cosas ayudan a ellos a que sea más significativo poder aprender a leer o poder aprender a escribir. Y los procesos llevan tiempo, hay que tener en cuenta eso. Cada chico es diferente y cada proceso es diferente. Por eso también es importante
entender y comprender que la lectura, la escritura, se aprende, ¿sí? No se nace con eso, se tiene que aprender, se tiene que enseñar. Por eso lo importante es que podamos ser conscientes de la buena manera de enseñar a esa lectura. Bueno, y terminamos. Fue rápido. No sé si mareé mucho, pero bueno, quise... Sería interesante hacer una especie de rueda de comentarios, experiencias, qué los motivó a tomar este seminario, qué inquietudes tenían, qué sensaciones tienen de huecos que les quedó o lugares sobre los cuales quisieran profundizar. Sí, obvio. Y además hay una pregunta, perdón, en el chat. Te paso a leer. ¿Cómo podría ayudar a que se concentre un chico, supongo, para iniciar una tarea que no le agrada, por ejemplo, matemáticas, estando todavía buscando diagnóstico y se cree que es TDAH, va? Ya que ni bien ve los números, se cierra la idea en el niño de 8 años. Bien, esto que tener en cuenta, ¿no? Que las actividades tienen que ser cortas. Tal vez no exponerlo a tareas muy amplias, ¿no? Tiene 8 años, bueno, utilizar mucho material concreto, poder no tal vez ir con el cuaderno y con el lápiz, ¿no? Desde un primer momento. Poder tal vez ofrecerle tal vez números en goma eva, que pueda tal vez, yo tengo el Abaco, no sé si todavía se puede conseguir, pero el Abaco, en donde se puede ir viendo los números, pueda dar cuenta de una unidad, de unos números, pero primero tener en cuenta que una actividad sostenida de mucho tiempo no lo va a poder hacer. Tal vez sacarle el cuaderno, ¿no? Que él tal vez en ese cuaderno ya es como que huye, y poder ofrecerle tal vez más cosas concretas, ¿sí? Eso me parece que es lo más importante. No sé si respondí tu pregunta, pero me parece como que lo más importante es eso. Siempre ir por el interés del niño, ¿sí? Siempre focalizar ahí. No sé, llevar tal vez algunas fotocopias y poder ofrecerle más cosas visuales, más de la vida cotidiana y no tanto del número en sí. Bueno, entonces si no hay más consultas y no hay más intervenciones, podemos dar por concluido el encuentro y en todo caso recibimos por mail las consultas que les hayan quedado o que hayan emergido a posterior. Saludos a todos. Perdón, recuerden por favor poner para recibir ustedes el certificado. Pongan su nombre, el DNI y el email a donde enviarlo aquí en el chat antes de que cerremos el evento, porque veo que hay unas pocas personas nada más. Si alguno está más interesado, póngalo. Y si no, también puede utilizar el mail que usamos para hacerle llegar el enlace y poner los datos allí y mandarnos los datos por email, indicando que han estado en el evento y que quieren el certificado. Así también comentarios, sugerencias, ideas que quieran elaborar respecto de este tema o de los anteriores, también son bienvenidos por email para poder eventualmente iniciar algún diálogo o elaborar algún tipo de actividad al respecto. Gracias, discúlpame, Analía, que me metí. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.